Hoy a las 7 en CNN Latino. Todo es posible. El tema de hoy es un tema bastante complejo que tenemos, es sobre la sociedad y los gobiernos secretos. Ahí pudieron ver el video de diferentes personajes políticos y de diferentes ámbitos, en los cuales todos están demostrando casi siempre la misma señal, la señal de los cuernos. He hablado sobre este tema con diferentes personas y algunos dicen que esa señal también es el símbolo de amor en lo que es el lenguaje de los sordomudos. Y otras personas decían también que es el símbolo de la Universidad de Texas, de lo que se llaman los Longhorns. Y esas dos posibilidades son bastante conocidas. El problema es que el símbolo de amor del lenguaje es con el dedo gordo extendido. Y muchas de las personas que ustedes vieron en los videos no pertenecían a la Universidad de Texas. Significa que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algún tipo de señal para este tipo de individuos comunicarse entre ellos, o estamos viendo alguna otra cosa que no sabemos lo que es. Y con eso quisiera dar paso al programa del día de hoy, como siempre dándole a ustedes las gracias por la sintonía, por estar el día de hoy con nosotros, y siempre dando las gracias al doctor Patrick Cordero, que nos presta este espacio en el cual podemos hablar de esos temas tan interesantes, en el cual el día de hoy es la sociedad y el gobierno secreto. Mi nombre es Junior Santana y yo voy a ser el conductor del día de hoy. Y quisiera empezar presentando este panel que tenemos el día de hoy de unos eruditos sobre el tema, que vamos a hablar sobre cosas que quizás incluso han sido primicias y ustedes no han escuchado en otro lugar. Y quisiera empezar por mi derecha con Eduardo Macaya, que es director de Cuba Informática. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Quisiera invitar también al profesor Frank de Barona, que es profesor universitario y escritor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Tengo también a Manuel Martínez, financiero y escritor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Luis Sosa, que es reportero investigativo. Gracias por estar con nosotros. Amor. Ok, saca el dedo si no hay problema. Entonces, como le estaba contando al principio, hoy vamos a estar hablando sobre ese tema en el cual a muchos de nosotros pensamos que quizás sea verdad, sea mentira, hay algo en el medio, pero yo creo que en el programa de hoy vamos a tratar de esclarecer algunas de esas dudas que ustedes tienen. El teléfono está en pantalla, el 305-644-7599. Nos pueden llamar con alguna pregunta, algún comentario, algún consejo que tenga aquí en vivo en el día de hoy. Y quisiera empezar con Eduardo Macaya, que me hablara un poquitico sobre tu opinión, lo que son estas entidades, si existen, no existen. ¿Qué opinas tú? Bueno, a través de los tiempos se sabe que han habido muchas conspiraciones y algunas han sido conspiraciones pues, de cuestión religiosa o cuestiones económicas, etc. Sin embargo, hay una conspiración que se ha ido destacando a través de las épocas, que es una conspiración estrictamente banquera. Y estos banqueros internacionales se vienen confabulando hace ya muchos años, siglos, con la idea de controlar la economía mundial y controlar los gobiernos a través de ese núcleo de poderes financieros, o sea, que internacionales. Lo que siempre manda es el dinero. Ese es lo que tenemos más o menos. Y después tenemos un video sobre lo que es la Reserva Federal y vamos a hablar un poquitico también sobre lo que es el dinero de la Reserva Federal. Pero ahora quisiera dar la palabra a Luis Sosa, que me explicara un poquitico tu opinión sobre este tipo de entidades. Bueno, creo que es más que el dinero. Yo creo que estamos hablando de sociedades secretas que han estado detrás de bastidores, que han manejado todos los aspectos de la vida humana. Eso tiene que ver con economía, eso tiene que ver con poder, eso tiene que ver con religión, eso tiene que ver con muchas cosas. La idea de hablar de este tipo de cosas no es crear pánico. La idea es informarle a la gente, darle herramientas para que la gente pueda ser cada vez menos manipulable. Estamos seguros que desde hace siglos estos entes económicos, religiosos, etcétera, se han ido adueñando de los grandes medios de comunicación. Afortunadamente no es Mira TV, esto es independiente y definitivamente van moldeando la opinión pública, el estado de conciencia de la gente, van colocando gobiernos, van colocando todo lo que es una gama de ideas sobre la humanidad y la gente de alguna manera está siguiendo los pasos como borregos. Afortunadamente en estos tiempos la conciencia está cambiando y la gente está buscando información por sí misma. Aquí tenemos varios autores que están investigando, que están buscando información y la están compartiendo. Ya la gente ya no se come tanto el cuento cuando ocurre un ataque terrorista, cuando ocurre una epidemia, cuando ocurre algo escandaloso, ya la gente no reacciona como antes y sale corriendo y hace lo que los gobiernos dicen.
No, ya la gente se para y dice, un momento, ¿qué está detrás de todo esto? Y es importante lo que estás haciendo porque estás despertando conciencia. Se están preguntando, y no solamente eso, y después vamos a hablar también más adelante, es lo que se denomina false flag, que son las banderas falsas. Y eso vamos a hablar un poquitico más adelante también sobre ese tema, porque es cuando un gobierno se autoataca para decir que fue otro gobierno. Y después vamos a hablar sobre eso. Pero quisiera dar la palabra a nuestro editor Manuel Martínez, que nos hable un poquitico sobre, primero tienes un libro que es el Código Secreto 11. Sí. Y que me hables un poquitico, si quieres levántalo para mostrarlo en cámara para que la gente lo vea. Una cosa muy curiosa que más adelante vamos a hablar sobre lo que enseña ese libro en la portada. Está enseñando un billete de $20 y después vamos a hablar un poquitico porque él luce como que está demostrando lo de las Torres Gemelas. Y después más adelante vamos a hablar de eso. Pero quiero que me hables tu opinión sobre ¿existen o no existen los gobiernos secretos? Mira, han existido a lo largo de la historia, ¿no? La estructura de estos grupos es una estructura piramidal, ¿no? Tienes muchos grupos, porque ahí podemos hablar desde los Bilderberg, desde la Trilateral, el Club de Roma, infinidad de ellos, y te estoy hablando de los occidentales, y que al final todos confluyen en uno solo. Ese uno solo, nadie sabe exactamente lo que es. Yo te he dicho que he estado investigando sobre este grupo y es prácticamente imposible encontrar información de ellos. Pero todo indica que es un grupo que se llama Scam. Es un grupo totalmente desconocido que cada vez que tú entras a encontrar información de ella, automáticamente la borras, encuentras algo y la borran. Yo encontré información de ellos leyendo un libro de la vidente Sylvia Brown, que decía que, bueno, explicaba todos los grupos y que había tenido noticias de ese. Entonces yo empecé a investigarlo y parece que todos estos grupos de lo que están hablando al final acaban en este grupo que nadie sabe quién lo compone. O sea, no se sabe si son banqueros, si son... Mira, no el grupo nada. en sí se compone de 22 miembros, por lo que he podido averiguar, 11 europeos y 11 norteamericanos, un poco parecido a cómo empezó Bilderberg. Tienen, creo, 3 asiáticos. De los 3 asiáticos, antes de poder formar parte del grupo, tienen que adoptar bien la nacionalidad americana o alguna alguna nacionalidad europea. Y ellos, bueno, empiezan realmente a funcionar a finales de los años 80, entre la transición entre Reagan y Bush, cuando va... Y bueno, pues son los que han cambiado, se dice, los parámetros del mundo, ¿no? Ten en cuenta que desde que estos señores han llegado al poder, la riqueza en el mundo en el año 2016, un 1% de la población va a tener el 50% de toda la riqueza. Han ido transformando, como decía antes el compañero, todo lo que es la estructura, la información, y han cambiado todo, ¿no? Ahora parece normal que un 1% de la población pueda tener el 50% de la riqueza, nos han acostumbrado a eso. Y entonces es la misión de este grupo tomar control de todo, pero sobre todo una parte fundamental es los medios de comunicación. Sí, y hay muchos problemas con los medios de comunicación, el hecho de que tratan de fomentar lo que es guerras y ese tipo de cosas, que yo creo que eso es un tema completamente para otro programa. Y déjeme decir algo, estuve buscando bastante información sobre este tema y nunca encontré lo del scan. Significa que eso es una primicia que tenemos hoy en día aquí en relación con eso. Ya te digo, nadie lo ha encontrado, o sea, yo encontré, te digo, un poco, seguí investigando y a través de otros grupos he podido sacar información que les refiere a ellos, pero no les mencionan así. Es, digamos, el grupo maestro de todos ellos. Ellos, por supuesto, algunos de esos miembros, estoy seguro que son miembros o de la Trilateral o de Bilderberg, Claro. Pero realmente no sabemos quiénes son, ¿no? Y pueden ser personas pues, que nunca a lo mejor hemos oído hablar de ellos, ¿no? Pero que tienen un poder omnímodo. Claro. Profesor, quisiera que usted me diera su opinión y también como profesor, los muchachos hoy en día están un poquito más abiertos a lo que es este tipo de problemas que estamos pudiendo tener en este momento. Nada de esto se enseña en ninguna universidad. Yo fui profesor de FAYU, de estudios sociales, jamás se enseña de estos grupos. Y ahí tiene ahí a Obama o Romney, los 2 libros que ha escrito. Yo no sé si se pueden ver en pantalla. Yo he escrito 2 libros, el de inglés, American Decline, que hablo de todos estos grupos, el grupo Bilderberg. Empiezo con los Illuminati, ¿no? Claro. Y después que fue el Soul Society en Alemania, después los jacobinos, después fue un hombre de aquí y trajo para Skull and Bones lo que era el Soul Society. Y bueno, y en todos estos grupos, el Federal Reserve se robó los Estados Unidos en diciembre 23 de 1913. Y
porque le quitaron la potestad al Congreso de emitir la moneda, que ahí está el artículo 1, sección 8 de la Constitución. ¿Cómo es posible que un cartel bancario de los Rothschild, de los Warburg, de los Morgan, de los Rockefeller, le quiten al país la potestad de imprimir la moneda y ese grupo ha controlado la economía de Estados Unidos? Pero ese mismo grupo, los descendientes de ellos, después de la Primera Guerra Mundial, el coronel House, que era la mano derecha de Woodrow Wilson, que es el que crea la Liga de las Naciones Unidas para llevar un gobierno mundial, se reúne con Cecil Rhodes, con Milner, con una serie de ingleses, los americanos también, y crean el Royal Institute of International Affairs en 1919. Y 2 años después se crea aquí el Council of Foreign Relations, o el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el gobierno invisible de los Estados Unidos. Posteriormente a eso, como se habló ya del Grupo Bilderberg, se creó en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí participan los Rockefeller, David Rockefeller, fundador por supuesto, y ha sido presidente casi vitalicio del Consejo. Ese es el hombre más poderoso de Estados Unidos. Y tiene 98, 99 años, va a cumplir. En junio cumple 99. Porque la gente mala nunca se muere. Ahí está Fidel Castro, sí, ya vemos ahí, etcétera. Bueno, entonces estos grupos controlan por completo el gobierno de Estados Unidos, porque no importa quién es el presidente, republicanos o demócratas, cuando van a llenar los cargos más importantes de cada gobierno, que es el secretario del Tesoro, que maneja el dinero, el secretario de Estado, que maneja la política exterior, el secretario de Defensa, que maneja la defensa, los altos mandos del Pentágono, los jefes de la CIA, todos han sido siempre del Consejo de Relaciones Exteriores. Y aún Reagan, cuando sale el presidente Reagan, que no era de ese grupo, lo primero que hace Reagan es ir a ver a David Rockefeller de presidente electo, allá en Nueva York, y llena todos los cargos con esta gente. O sea, ¿quién gobierna aquí? ¿Los presidentes o el Consejo de Relaciones Exteriores? Y una cosa muy curiosa, además, gracias por la sintonía. Estamos hoy, el día de hoy, hablando sobre lo que son las sociedades secretas y los gobiernos secretos. Y antes de ir a comercial, estuvimos viendo el video sobre la Reserva Federal y vamos a hablar un poquitico sobre eso, porque por lo menos yo tenía entendido, y cuando se decía la Reserva Federal, cuando la palabra federal la incluía en eso, yo pensaba que eso pertenecía a los Estados Unidos, pero ahora me están comentando aquí los panelistas que no es así. Quisiera empezar por Sosa, que nos hable un poquitico sobre eso. Bueno, Junior, ¿dónde tienes tú tu cuenta de banco? Bank of America. Bank of America. No voy a hacer que sepas cómo... Estás alimentando a los Rothschild. Muy bien. Okay. Eres parte del sistema. No, está bien. ¿Y cuál tienes tú? En Chase. ¿Y también? Con los Morgan. Ah, ok, son diferentes grupos. Los Morgan tienen mi plata. No, está bien. Hace un buen servicio. Está bien. Se adueñaron del mundo, pero me dan mi tarjeta de débito, puedo ir a pagar y todo ese tipo de cosas. Mira, lo que está pasando es algo muy antiguo, muy antiguo. Lo más reciente que tenemos es la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Unos cuantos banqueros decidieron que se iban a adueñar de todo y dijeron, vamos a hacer la Reserva Federal. Lograron una treta legal para que sea considerado como una institución pública de Estados Unidos y establecen cómo van a ser las tasas, cómo van a ser los préstamos, cómo van a ser todo el movimiento económico del país. Imagínate tú, un puñado de banqueros decidiendo eso. Pero eso es algo que tiene una historia para atrás. Mira, en la época de Napoleón, llegó a a Inglaterra, llegó la noticia de que evidentemente Napoleón había perdido, pero la élite decidió, no vamos a dar esta noticia todavía, vamos a utilizarla a nuestro favor. ¿Qué hicieron? Divulgaron la noticia de que Napoleón había ganado, logrando que los mercados colapsaran, la economía entrara en pánico y la gente dijera, no vale nada. ¿Qué hicieron los banqueros en Inglaterra? Compraron todo a precio de gallina flaca, esperaron una semana y después dijeron la noticia. No, mentira. Napoleón perdió. Claro. Todo subió de precio y ¿quiénes tenían en las manos todas las propiedades? Los banqueros. Ahora, eso es algo muy antiguo y es una regla, es una norma. Jugar, por ejemplo, a conflictos bélicos, jugar a desavenencias, dividir para bajar los precios, para poder entrar. Eso es algo de mercadeo puro. Y bueno, yo no los demonizo porque no me quiero poner a pelear con ellos, pero la gente tiene que saber que detrás de lo aparente hay unas reglas que funcionan, hay una economía, hay una política que tiene sus hilos y en la medida que nosotros conocemos eso, somos menos manipulables. Entonces, cobra fuerza los mercados locales, trabajar con la gente, etcétera, etcétera. No, y me imagino también que, por ejemplo, lo que pasó con la burbuja del 2005 también fue parte de eso. Fue una burbuja que fue creada y la explotaron y los que tenían todas las propiedades fueron Martínez. Que me habla un poquitico sobre... Entonces, lo que estamos hablando en este momento es que básicamente esta entidad le está prestando el dinero a los Estados Unidos. ¿Y el Estados Unidos cómo es que retorna ese dinero a esa entidad? Bueno, mira,
El origen de la Reserva Federal, hay que irse a Inglaterra en 1695, cuando los Rothschild realmente fundan el Banco de Inglaterra. La razón fundamental por la que lo hacen es para financiar las guerras. O sea, ese es el motivo fundamental por lo que se crea originariamente la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues la Reserva Federal hace la función de banco central. Todos sabemos que es un banco privado, ¿no? Que el gobierno americano me parece que lo que tiene es solo un 20%. Entonces es un banco que tiene que obtener beneficios. Entonces un banco pues actúa como un banco para ganar dinero, ¿no? El gobierno, bueno, pues se endeuda con ellos y eventualmente tiene que devolverles el dinero. Lo que hablábamos antes de lo de Kennedy, mira, lo de Kennedy, hay muchas teorías sobre el asesinato de Kennedy, que si la mafia, que si tal, sociedades secretas. En abril del año 61 Kennedy da un discurso contra las sociedades secretas, ese está muy claro. Después, cuando empieza con la emisión de billetes de 2 y 5 dólares, los billetes prácticamente desaparecen de la circulación. Mira, este es un billete normal, actual, de 5 dólares, que dice Federal Reserve Note. Ajá. Y este es el billete de Kennedy, O sea, no sé si la cámara puede tomar un momentico que ahí. dice United States Note. Estos emitió... O sea, ese es emitido... Estos son los que por- emitió Kennedy, que eran emitidos por el Departamento del Tesoro americano, que era dinero que la ilógica de pagarte dinero por ti mismo es que Súbelo un poquitico para que la gente... tú te cargas de aquí intereses. arriba, no sé si pueden ver aquí arriba, que es de United States of America. O sea, es diferente la emisión del billete. Lo que pasa con esto, el gobierno está pagando, digamos, el gobierno americano tiene una deuda que es, bueno, pues ya más del 100% del Producto Nacional Bruto, estamos hablando de casi 17 trillones de dólares, por la cual tiene que pagar interés. Si el gobierno americano emitiera su propia moneda, No tiene que pagar interés. no por tiene eso. que pagar interés en esos 17 trillones, realmente generaría posiblemente inflación, no te digo que no, pero no estaría sujeto a pagar esa deuda. O sea, Entonces, estamos pidiéndole dinero y después le tenemos que pagar sobre el dinero que le estamos pidiendo. exactamente. Pero es una deuda ficticia, Claro, porque claro. ellos están fabricando contra papel solamente. O sea, es solamente papel. Sí, es en el aire. No hay, no hay, Quisiera no empezar hay con valor. Manuel Martínez, que nos hablará un poquitico sobre lo que son estas entidades. Bueno, el club del Bosque Bohemio es realmente un club menor, o sea, si lo miras en comparación a la importancia que pueden tener grupos como Bilderberg o la Trilateral o el Club de Roma, ¿no? Es un club realmente menor, empezó como un club de intelectuales y realmente, bueno, pues evolucionó hacia un club político. Pero yo al club del Bosque de Bohemia no le veo realmente una gran relevancia, sinceramente. Los ritos estos que hacen, pues bueno, son ritos iniciáticos y en cierto modo me imagino que lo hacen precisamente para mantenerse unidos, ¿no? Porque después de pasar por todo esto, pues verlo en televisión no es divertido. Claro. Pero yo creo que los grandes grupos del poder pues existen, lógicamente, y como hablábamos antes, el más conocido es Bilderberg. Macaya. Bueno, da la casualidad que le ponen Bohemian Club. Y es precisamente donde Washoe, en 1777, en Bohemia, Alemania, crea Pero antes el de grupo poner el video Illuminati. rapidito, 20 segundos, 30 segundos, quiero que cada uno de ustedes me dé opinión sobre este documento. Vamos a empezar por usted. Bueno, este documento ahora ha sido desclasificado hace poco tiempo. Bueno, realmente, bueno, está muy claro a través del documento que Estados Unidos tenía preparada alguna acción contra Cuba y por alguna razón u otra, pues no la realizó. Claro. O sea, hay motivos. Yo sigo creyendo que, bueno, que Fidel Castro sigue en Cuba, pues porque a Estados Unidos siempre le ha interesado que Fidel Castro estuviera en Cuba. Si no le hubiera interesado, pues no estaría ahí. O sea, ¿O algún vamos a tipo ser de serios. intercambio entre ellos? Macaya. ¿Cuál es Estados Unidos? No sé. ¿Los Estados Unidos del establishment o los Estados Unidos del pueblo americano? Tú dime. Inclusive, Playa Girón, de la cual usted participó, un B-26 norteamericano con todas las señales de la Fuerza Aérea Cubana, aterrizó aquí en Homestead diciendo de que había bombardeado Colombia y que venía aquí y que se querían brincar para el otro lado. Estados Unidos ha tenido miles de oportunidades para invadir a Cuba. Los aviones que se secuestraban en los años 70 y que se llevaban a Cuba de matrícula americana, ¿ok? Y fueron llevados a Cuba secuestrados. Eso era ya razón para los Estados Unidos invadir a Cuba. Segundo, los macheteros
mataron en Nueva York a un grupo de personas, robaron un camión blindado y se fueron para Cuba y llevaron el dinero para Cuba. Otra razón para los Estados Unidos poder haber invadido a Cuba. Y si sigo, no tengo para cuándo terminar la cantidad de oportunidades que tuvieron los Estados Unidos sin tener que crearlas para invadir a Cuba. Simplemente el Consejo de Relaciones Exteriores, que fueron los que pusieron a Fidel Castro en el poder y que son los que cuidan a Fidel Castro en el poder, no iban a aceptar semejante cosa. O sea que no, eso no tiene... Gracias por eso. Nos quedan 30 segunditos rapidito porque cuando regresemos vamos a seguir hablando, pero rápido, 30 segundos, la opinión sobre este documento. Bueno, hay cosas que no se saben y quizás nunca se van a saber. Pueden haber temas de narcotráfico, pueden haber temas de la utilización del espacio aéreo, utilización de la misma tierra firme, etcétera, etcétera, que no se divulga. No creo que económicamente le interese a Estados Unidos ni le deje interesar Cuba. Creo que tiene que haber algo mucho más allá y más oscuro. Sí, pero en esa época el problema era los misiles y por eso yo quería intervenir a Cuba, por el problema de los misiles. Y una de las cosas que no hemos hablado es el hecho de esto, que los Estados Unidos estaban dispuestos a asesinar a sus propios ciudadanos para poder entrar a Cuba y poder hacer algún tipo de... Cada uno nos dé su opinión sobre cómo es posible que la BBC supiera 20 minutos antes de que esas torres se cayeran, o sea, de la número 7, cómo es que es posible que esas periodistas o BBC supiera eso. Vamos a empezar por usted, profesor. Bueno, eso es inconcebible, por supuesto. Lo que yo quería añadir era algo que no se ha revelado en este país, es que el gobierno de Arabia Saudita, parte de ese gobierno, fue el que tumbó las Torres Gemelas. Y eso se publicó, está publicado, y hay el senador Graham, que era el chairman del Comité de Inteligencia del Senado, ha pedido que el reporte se enseñe. Y lo tapó Bush y lo está tapando Obama. Y hay 40 o 50 páginas que hablan de eso y eso no se lo ha dicho al pueblo americano. Claro, y no les conviene porque es el dinero que está dando los Estados Unidos y la gasolina. Martínez. Bueno, me parece realmente increíble, ¿no?, que 20 minutos antes la reportera supiera de la caída. Pero me imagino que, bueno, si a lo mejor también le pudieron pasar información de que el edificio se estaba cayendo. No sé si me entiendes, es un detalle. Bueno, el problema es que el edificio no se supo que se iba a caer minutos antes. Era como 3 o 4 minutos cuando, según tengo entendido, los bomberos fueron y le dijeron a la gente salgan porque el edificio ya se va a derrumbar. Pero fue minutos. Estamos hablando que ya esta gente tenía ya todo el reporte. Mira, fue todo muy raro, ¿no? Pasaron cosas muy raras. Eso, pues me parece un detalle realmente, ¿no? Pero hubo cosas muy raras en el 9/11, pero no sé si algún día las sabremos realmente. Gracias por eso. Sosa, rapidito. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es que con lo de las torres, la gente se empezó a dar cuenta de una realidad que está detrás. Esto de las torres ocurrió a nivel histórico para atrás miles de veces, ocasionando la Primera Guerra Mundial, ocasionando la Segunda, etcétera, etcétera, y la gente creyó lo que le decía el estatus. A partir de las Torres Gemelas, como que la gente dijo, espérate un momentico, no me vas a mentir la mentira como siempre. Y aunque son una gran cantidad de ciudadanos norteamericanos dijeron, no, aquí hay algo más. Y la gente se puso a investigar y se ponían a entrevistar ellos mismos a la gente en la calle. Hubo gente que decía, no, yo estoy tranquilo en ese caos. Y algunos canales nacionales decían que la gente estaba enloquecida. Es decir, hay una verdad y una mentira que están luchando y la verdad está flotando. Bueno, muchas gracias por eso. Macaya. No, precisamente coincido con él. El Maine, Lusitania, el Golfo Tonkin, cada vez que este grupo ha querido crear una situación mundial de guerra, de las torres salió la guerra contra el terrorismo. Imagínate tú, la guerra contra el terrorismo, que no es un país determinado, es terrorismo. Ahora, a cualquier cosa que le llaman terrorismo, ellos le pueden ir arriba con todo lo que tienen. En realidad, para mí, algún día se sabrá, pero todo esto está prefabricado por un grupo que radica y trabaja desde Quinta Avenida, New York, que se llama Consejo de Relaciones Exteriores, y de un grupo en Europa que se llama Club Bilderberger. Esos dos grupos son los que han creado todo esto que se está haciendo aquí. ¿Y con qué lo financian? Con papel moneda que ni vale ni tiene ningún tipo de valor.
Dame Bueno, 10 mucha- segundos para mucha agregarte preparación. algo más. 10 segundos para agregarte No, algo ya, más. ya nos tenemos que ir ya casi. Nos 5. queda- no, no queda nada. Bueno, quería, como pudieron ver aquí, teníamos en un panel estelar en el día de hoy, y esto es un tema que vamos a poder hablar, yo creo que más a menudo, porque es tanta información que yo creo que en una hora no nos ha dado tiempo ni siquiera de tocar por encima toda la información que tiene. Pero como pudieron ver, tuvimos bastantes cosas nuevas. Tuvimos al señor Martínez, que nos trajo sobre ese nuevo scan. Pudieron ver que salió lo de los clasificados y pudieron ver el video del BBC. Y con eso creo que ustedes ya tienen un poquito más de información. Le voy a dar las gracias al doctor Patrick Cordero por este espacio y nos vemos la semana que viene.